Hola, un enorme orgullo participar de estas jornadas de la red Estigma y desde Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a la problemática de las adicciones, la complejidad del estrés tóxico y el trauma complejo infanto-juvenil, articulando de alguna manera con la temática de la epigenética, con lo cual me interesa conversar. En principio, comentar que todos ya sabemos, vivimos en un siglo XXI cada vez más atravesado por contaminantes, particularmente lo que damos a llamar la sociedad de consumo, donde todo el tiempo estamos siendo objetos como consumidores de una serie de estímulos que nos atraviesan como esta nebulosa que nos rodean permanentemente. Yendo un poco a los orígenes de esta charla, esta reflexión tiene que ver con esta imagen que seguramente muchos de ustedes conocen. En el techo de la Capilla Sixtina se representa el origen de lo humano. Lo interesante es ver de qué lugar el autor pone ese brazo, esa mano, ese toque divino, remedando el área frontal, la que verdaderamente nos permite el desarrollo humano con toda la complejidad que esto significa, comenzando en este proceso de humanización desde aquellos primeros momentos de ese baño desenvoltorio de los cuidados, del apego, de la contención, de lo nutritivo, viendo en estas imágenes la sucesiva capa de instancias que van cubriendo, acompañando, conteniendo, promoviendo nutritivamente al sujeto desde los primeros días en adelante por el resto de su vida. Y en este sentido vale mencionar una temática muy particular que tiene que ver con las modalidades del apego como formato vincular que se inicia en aquellos primeros años y que en forma habitual, dentro de lo que las estadísticas nos señalan como habitual, el apego seguro no estaría más allá del 60% de la población. Por lo tanto, nos queda una gran cantidad poblacional atravesada por los apegos no seguros que tienen que ver con distintas categorías de la ansiedad. Y en ese sentido, entendiendo y compartiendo el concepto de vulnerabilidad respecto a quiénes son los que entonces van a tener mucho mayor vulnerabilidad respecto a las adicciones, la codependencia, la dependencia emocional, y precisamente sabemos que muchas de las experiencias adversas durante la infancia, especialmente el contexto familiar, comunitario, los déficits económicos, sociales y todo lo que podemos ver en la imagen, y fundamentalmente todo lo que hace a las situaciones de mayor o menor intensidad respecto a la violencia cotidiana ligadas a los abusos, a las disfunciones familiares, y particularmente me interesa mencionar la negligencia como una de las condiciones donde los adultos no siempre están lo suficientemente atentos, más allá de las otras condiciones contextuales. Enfatizo que podamos señalar y prestar mucha atención a las condiciones de negligencia en el contexto de los adultos respecto a los niños y adolescentes. En este sentido, entonces, podemos sintetizar en este trío tóxico lo que vemos como problemáticas que van a ser convergentes, generando las condiciones de alerta, de toxicidad ambiental, particularmente en las estructuras y organizaciones que generalmente rodean a los niños, jóvenes y adultos también muchas veces, donde el sistema disfuncional se caracteriza por toda una serie de condimentos que a manera que haya mayor cantidad de ellos o mayor intensidad de estos mecanismos, diremos que el pronóstico se va a oscurecer. Fíjense aquí, muy sintéticamente,
el evento traumático aislado produce una serie de impactos que van a generar respuestas de adaptación al trauma, pero con una cierta cercanía respecto a la recuperación de la calma, generalmente con la contención de adultos en la medida de lo posible. Sin embargo, en general, cuando no hay una buena respuesta ambiental, se ponen en marcha mecanismos disociativos que van a estar ligados fundamentalmente a la reiteración de los eventos traumáticos, que podemos caracterizar como trauma complejo, y que va a dar lugar de algún modo entonces a esta repetición de respuestas desadaptativas, y que van a llevar a un incremento de la carga alostática en ese niño, en ese joven, en ese adolescente, que se va a perpetuar en el tiempo, poniendo en acción, a partir de la teoría polivagal, situaciones que tienen que ver con la lucha o fuga, pero fundamentalmente le deberemos prestar mucha atención a las situaciones de congelamiento y freezing, donde los niños y adolescentes quedan paralizados en una cierta imposibilidad de respuesta frente al estímulo tóxico. Acá vemos cómo el contexto, en la medida que los estímulos traumáticos, alarmógenos, más o menos específicos, como lo venimos viendo, van a generar una serie de distorsiones que calan hondo en las estructuras neurobiológicas, y como ven en las imágenes inferiores, vamos a encontrar un despoblamiento neuronal en zonas de la corteza prefrontal e hipocampo, y una hipertrofia de las conexiones y de las ramas amigdalinas, con lo cual se configura verdaderamente una situación tremendamente problemática, especialmente en relación a las condiciones de irritabilidad, hiperrespuesta, falla del control de los impulsos, en detrimento entonces esa hipertrofia amigdalina de una situación hipofrontal, de hipofrontalización cortical, y por lo tanto un déficit de adquisición de las funciones ejecutivas. El estrés tóxico, cuando es persistente, cuando es de inicio cotidiano desde las primeras etapas de la vida, puede lamentablemente, como vemos en esta pirámide, ir escalando hasta llegar a la patología, la enfermedad y quizás la muerte prematura. Por lo tanto, esta condición de la situación cotidiana, ambiental, familiar, de apego no seguro, apego patológico, en un contexto de predadores cercanos, va a condicionar, por lo tanto, la evolución, incrementando notablemente los factores de riesgo y el detrimento deficitario de los factores protectivos, dando lugar al estrés tóxico infanto-juvenil, que de alguna manera comparte con el trauma complejo la misma perspectiva, tanto en términos de origen, evolución y pronóstico. Los cambios epigenéticos van a ser altamente significativos, y este trabajo, que recomiendo poderlo tener muy presente ya hace unos cuantos años, evidencia la situación de adultos que presentan una serie de problemáticas clínicas, orgánicas, psicoorgánicas, y que tienen en sus orígenes, en su edad infanto-juvenil, antecedentes muy fuertes de situaciones adversas vividas en la etapa infanto-juvenil. También estos eventos adversos, en la medida que se incrementan, van a aumentar la vulnerabilidad a situaciones de consumos tóxicos, así como patología orgánica. Entonces, el sujeto, especialmente al inicio de la adolescencia, primeros años de la juventud, cuando se encuentra con esta sociedad de consumo, con este tsunami tóxico y la oferta intensa y permanente, sistemática a consumir, va a generar este tipo de conducciones como tsunami epigenético, gene neuropsicosociotóxico, remedando a nuestro profesor, enorme profesor Calina,
y que entonces funciona como una bomba de tiempo que en algún momento lamentablemente va a generar impactos múltiples. Aquí en esta imagen, muy brevemente, muy resumidamente, podemos ver todo un circuito desde los adultos alexitímicos, deficitarios, que no logran cumplir adecuadamente con sus funciones parentales de contención y protección adecuada, sino por el contrario, vemos cómo los niños y jóvenes muchas veces en un apego ansioso, elusivo, ambivalente, deben cuidar a los adultos o cuidarse de ellos en una etapa verdaderamente significativa, careciendo, por lo tanto, de la suficiente capacidad y recursos y herramientas para contener las vivencias del malestar, lo cual va a dar lugar generalmente a procesos de disociación, como decíamos, caracterizando a el fenómeno de la alexitimia, que luego va a persistir a través de los años en un bucle prácticamente sin solución de continuidad. Estos niños, jóvenes, adolescentes, cuando se encuentran con estímulos dopaminérgicos que van a estimular y generar una vivencia de placer, de recompensa, aliviando transitoriamente el malestar o generando una vivencia placentera transitoria, van a ser mucho más vulnerables, especialmente si están en contextos de ambientes familiares, comunitarios, deficitarios, o donde se facilite la accesibilidad a las situaciones tóxicas, y esto se repite generando distinto tránsito de generación a generación, de un modo epigenético, que de alguna manera vamos a ver por el lado de la codependencia o dependencia emocional, estas condiciones de inmadurez emocional y todo lo que vemos como núcleo rojo, como núcleo duro de las problemáticas que se pueden externalizar con distintas características, pero donde en verdad hay un factor común a todas ellas que deberemos tener muy presente, tanto para la prevención como para la situación de tratamiento y contención, y especialmente a través de los años en la prevención de recaída. ¿Por qué? Porque estos procesos tienden a reiterarse, tienden a desarrollar procesos cíclicos que cada vez tienen menos tiempo entre la crisis, la recaída, la situación de violencia, el maltrato. Luego vendrá una temporada más o menos prolongada de luna de miel, con promesas, donde se acumula la tensión que finalmente termina siendo crítica, con crisis, con recaídas, y así se reitera a través del tiempo, cada vez con menos tiempo limpio o con menos tiempo sin violencia. Esto es también muy importante para evaluar las condiciones de cuándo y dónde conviene intervenir en el diseño de la estrategia terapéutica y preventiva. Muchas veces también nos vamos a encontrar con lo que llamamos patología dual o problemáticas o casos multiproblemáticos, donde la coexistencia del consumo de sustancias, especialmente como vemos aquí, del consumo, del uso de marihuana, va a estar de la mano, va a ir muy ligado a la problemática, incrementando la prevalencia de patologías psiquiátricas importantes, significativas. Y ahora nos detenemos un minuto en lo que hace a la epigenética, sus mecanismos de metilación, modificación de histonas y todo lo que implica esa situación, donde podemos simplificar en esta imagen que la genética hace a la partitura lo que la epigenética hace a la interpretación. Es decir, que los mecanismos epigenéticos se trasladan de una a otra generación sin modificar el paquete genético, pero sí modificando la expresión de ese paquete genético. Así como la misma partitura puede ser interpretada por diferentes grupos, por diferentes artistas, por diferentes intérpretes, cada uno le dará su modo, su estilo. Lo mismo sucede en lo que hace a la presentación, como vemos acá, de cómo ciertos mecanismos entonces de desregulación en distintos ámbitos, especialmente producto
del estrés tóxico infanto-juvenil en el contexto familiar, el trauma complejo, va a generar una serie de transiciones a nivel transgeneracional o intergeneracional. Especialmente lo que nos interesa tiene que ver con el consumo de sustancias, donde en particular, como vemos en la imagen muy detalladamente, el consumo directamente en la etapa de gestación va a producir un impacto intergeneracional en las próximas generaciones, aun cuando también, a pesar de que no haya consumo en la etapa gestacional, sí, a través del proceso epigenético de las células gonadales se va a trasladar a las próximas generaciones, y esto es terreno cada vez más de investigación hacia futuro, pero sí es verdad que tenemos que estar muy atentos para una prevención inteligente y para la posibilidad de desactivar el consumo precozmente, dada la condición de transmisión epigenética a las generaciones futuras. Y aquí vemos cómo entonces todo lo que tiene que ver con lo traumático, con lo estigmatizante, con la segregación, con la marginalidad, con la exclusión, con los consumos, van a formar parte de una gran nube tóxica que lamentablemente cada vez es mayor, y que vamos a ver cómo cada vez todavía se persiste mucho respecto al estigma en relación a quienes consumen, considerándolos viciosos, considerándolos personas con perfiles delictivos y con toda una serie de caracterizaciones sumamente negativas, y que por lo tanto debemos trabajar muy fuertemente en la educación, en la prevención comunitaria, en la prevención universal, en todos los procesos de difusión para no solamente desactivar el estigma, sino para promover la inclusión. Finalmente, la propuesta de que podamos llevar adelante un planeta libre de drogas y también libre de estigmas. Muchas gracias. Hasta la vista.